Una anciana encontró a una niña llorando en la calle. Al hablar con ella descubrió que su madre acababa de abandonarla para huir con un hombre. Era una tarde fría en las bulliciosas calles de la Ciudad de México. El sol se escondía detrás de las nubes grises, cubriendo la ciudad con una tenue y fría luz que se reflejaba en el pavimento húmedo. La gente caminaba apresurada, envuelta en abrigos y bufandas, luchando contra las ráfagas heladas que cortaban la piel. Entre la multitud, una figura encorvada avanzaba lentamente, cargando una bolsa de compras. Era doña Amparo, una anciana de cabello canoso y ojos cansados, que a pesar de su andar lento, siempre tenía una mirada alerta y un corazón dispuesto a ayudar. Había tenido un día largo en el mercado, comprando víveres con la dificultad de sus manos artríticas. Con cada paso, sentía el peso de los años acumulados en sus huesos, pero también la fuerza de su carácter indomable. Su vida había sido una cadena de luchas, marcada por el sacrificio y la pérdida. Estaba acostumbrada a las tristezas y a las injusticias de la vida, pero aún así, siempre mantenía una pequeña llama de esperanza encendida en su interior. Al girar la esquina de una calle, algo llamó su atención. En la acera, acurrucada como un pájaro herido, una niña pequeña sollozaba, escondiendo su rostro entre las manos. Doña Amparo se detuvo en seco, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Observó a la niña durante unos instantes, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ellas. El sonido del tráfico y el bullicio de la ciudad se desvaneció por un momento, dejándolas a ambas en una burbuja de silencio. La niña vestía un suéter viejo y desgastado que apenas la protegía del frío. Su cabello oscuro caía enmarañado sobre sus hombros, y sus pequeños hombros se agitaban con el ritmo de un llanto incontrolable. Doña Amparo sintió un dolor agudo en el pecho. La imagen de esa niña indefensa, abandonada en la calle, le recordó a sí misma cuando era apenas una niña. Recordó el dolor y la desorientación que sintió al ser abandonada por su propia madre, los días de hambre, miedo y soledad. Sintió un impulso irrefrenable de ayudar a esa pequeña, de protegerla del mundo cruel que la había dejado allí. Se acercó lentamente, casi temiendo que cualquier movimiento brusco hiciera que la niña huyera como un animal asustado. Al estar lo suficientemente cerca, se arrodilló con dificultad, apoyando una mano en el suelo para no perder el equilibrio. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó con suavidad, tratando de que su voz sonara reconfortante. La niña dejó de llorar por un segundo, sorprendida por la presencia de la anciana. Levantó la cabeza lentamente, revelando unos ojos grandes y oscuros, hinchados por las lágrimas. No. No estoy bien, balbuceó la niña, intentando controlar el llanto. Mi nombre es Valentina, susurró después de unos segundos de silencio, como si al decir su nombre le diera un poco de valor. Y mi mamá se fue, me dejó aquí para irse con un hombre. Las palabras resonaron en los oídos de doña Amparo como un golpe. Ella ya sospechaba algo triste, pero no esperaba escuchar una historia tan desgarradora. Sintió un fuerte nudo en la garganta, pero trató de no mostrar demasiada emoción frente a la pequeña. Sabía que, en ese momento, la niña necesitaba a alguien fuerte que la apoyara. Doña Amparo tragó saliva y acarició el cabello desordenado de Valentina. Vamos, querida, dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que no podía ocultar la ternura. Vamos a mi casa. Allí podemos hablar con calma, y veremos qué hacer. Extendió su mano hacia la niña, que la miró con un atisbo de duda y temor. Valentina vaciló por un segundo, pero el brillo sincero en los ojos de la anciana le transmitió una sensación de seguridad que hacía tiempo no sentía. Lentamente, estiró su pequeña mano y se aferró a la de doña Amparo, como quien se aferra a la última esperanza en un naufragio. Mientras caminaban, el viento frío les golpeaba el rostro. Valentina apretaba con fuerza la mano de doña Amparo, sintiendo el calor y la firmeza que le transmitía. La anciana no dijo nada durante el trayecto, sabía que las palabras sobraban en ese momento. Sus pensamientos giraban en torno a lo que acababa de descubrir, y la preocupación por lo que vendría después. Se preguntaba quién era esa madre que había decidido abandonar a su hija en una ciudad tan grande y fría como la Ciudad de México. En su interior, sabía que aquella decisión debía estar marcada por un dolor y una desesperación profundas.
Al llegar a la casa de doña Amparo, un pequeño y acogedor hogar lleno de plantas y con las paredes cubiertas de fotos antiguas, la anciana guió a Valentina hacia el interior. Encendió la luz cálida de la sala y se dirigió a la cocina, dejando a la niña sentada en el sillón. «Voy a preparar un té para calentarnos», dijo mientras comenzaba a hervir agua. Todo a su alrededor, la casa, los objetos, le recordaban su propia vida, llena de desafíos y tristezas, pero también de momentos de luz. Valentina observó a su alrededor. El ambiente era simple pero acogedor, impregnado con el olor de plantas frescas y madera vieja. Se acurrucó en el sillón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación de seguridad. Cuando doña Amparo volvió con 2 tazas humeantes, se sentó junto a la niña, cubriéndola con una manta. «Ahora, Valentina», dijo suavemente mientras le ofrecía la taza, «vamos a hablar. Juntas descubriremos lo que ha pasado, ¿sí? Pero primero, debes saber que no estás sola». La niña asintió lentamente, aferrando la taza caliente con ambas manos mientras las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo. Doña Amparo la abrazó, sintiendo en su corazón que esa era solo la primera página de una historia que estaba por comenzar, una historia llena de dolor, pero también de esperanza. Los días siguientes se convirtieron en un ritual silencioso de adaptación y descubrimiento en la casa de doña Amparo. Valentina, al principio retraída y cautelosa, comenzó a abrirse lentamente al calor y la seguridad que le ofrecía la anciana. Doña Amparo la alimentaba con paciencia, le hacía preguntas suaves y le enseñaba a regar las plantas del pequeño jardín que tenía en la entrada. Era una rutina simple, pero con el tiempo, esas pequeñas tareas trajeron un poco de normalidad al mundo de la niña. Durante las noches, después de cenar, Valentina se acurrucaba en el sillón con una manta, mientras doña Amparo se sentaba a su lado, tejiendo. La niña, ahora sintiéndose más segura, empezó a hablar. Primero fueron palabras sueltas, luego frases cortas. Y, con el paso de los días, las palabras se transformaron en una historia que la anciana escuchó con el corazón encogido. «Mi mamá era buena», comenzó Valentina, con los ojos clavados en la taza de té caliente que sostenía entre sus manos. Doña Amparo dejó de tejer, sintiendo que ese era un momento importante. «Siempre luchaba mucho para cuidarme. Ella tenía que trabajar en cualquier cosa que encontraba porque la gente no quería darle un trabajo fijo», continuó, su voz temblando mientras recordaba. «Decían que no querían contratar a una madre soltera, que era su culpa no tener marido». Doña Amparo asintió lentamente, sin interrumpir. Sabía exactamente de qué estaba hablando la pequeña. Las palabras de Valentina le hicieron recordar sus propios días de juventud, cuando la sociedad era aún más cruel con las mujeres que decidían criar a sus hijos solas. El estigma del abandono era una marca difícil de borrar, y quienes lo sufrían, como la madre de Valentina y como ella misma en el pasado, vivían bajo una constante sombra de juicio. Valentina continuó, ya con la voz entrecortada. «A veces, cuando volvía del trabajo, mi mamá trataba de sonreír, pero yo sabía que estaba triste. Veía cómo miraba las cuentas en la mesa y lloraba en silencio cuando pensaba que yo estaba dormida. Una vez escuché a la dueña de la casa gritándole porque no tenía para pagar el alquiler». Doña Amparo sintió un nudo en la garganta. La impotencia y el dolor que reflejaba la voz de la niña resonaban en ella. Sabía lo que significaba no poder pagar las cuentas, tener miedo de no encontrar el siguiente plato de comida. «Es la vida de las madres luchadoras en una sociedad que no les da tregua», pensó la anciana, apretando la lana que tenía en las manos. «Luego, conoció a un hombre», continuó Valentina, bajando la mirada. «Al principio, parecía que las cosas iban a mejorar. Él prometió ayudarla. Decía que nos llevaría a vivir a un lugar mejor, donde no tendríamos que preocuparnos más por las deudas. Pero luego, todo cambió». La niña hizo una pausa, sus labios temblando. Empezaron a discutir. Y entonces, una mañana, me llevó a la calle, me dio un abrazo y me dijo que tenía que irse. Que era lo mejor para las dos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. Doña Amparo la abrazó, apretando suavemente los hombros de la niña. «No tienes que seguir si no quieres, querida», dijo con voz calmada.
Valentina negó con la cabeza y respiró hondo, queriendo sacar de su pecho todo lo que llevaba dentro. Me dejó allí, y se fue con él, murmuró la niña. Dijo que me buscaría cuando todo estuviera bien, pero, yo no sé si eso es verdad. La anciana cerró los ojos por un segundo, tratando de contener la rabia y la tristeza que la invadían. No podía juzgar a la madre de Valentina sin conocer toda la historia, pero podía sentir el sufrimiento y la desesperación que esa mujer debió de haber sentido al tomar una decisión tan drástica. La sociedad que ahora señalaba a la madre por abandonar a su hija era la misma que la había llevado al límite con su indiferencia y rechazo. Doña Amparo sabía que debía hacer algo más. No bastaba con darle refugio a Valentina, tenía que buscar respuestas. Al día siguiente, decidió hablar con algunos vecinos y conocidos del barrio para obtener más información. Caminó por las calles con determinación, visitando tiendas, mercados y pequeños cafés, donde las palabras volaban entre susurros y miradas discretas. La madre de Valentina, murmuró doña Amparo a una vecina en una tiendita. ¿La conoces? ¿Sabes qué le pasó? La mujer asintió con tristeza. Sí, la conocí. Era una mujer muy luchadora, pero siempre la vi agobiada. La gente no dejaba de murmurar sobre ella, de juzgarla porque criaba sola a la niña. Hace poco, supe que un hombre empezó a visitarla, prometiéndole ayudar. Luego, un día, ya no la vi más. Dicen que se fue con él, pero nadie sabe realmente por qué. Las respuestas que iba recibiendo eran siempre parecidas: una madre joven y valiente que luchaba sola, que había sido empujada a un rincón por una sociedad implacable. Una mujer que, finalmente, tomó una decisión desesperada. Doña Amparo regresó a casa con el corazón pesado, sintiendo una mezcla de tristeza y compasión. Entró en la casa, donde Valentina la esperaba en silencio, sentada en el sillón. La niña alzó la mirada, esperando alguna respuesta que le diera algo de consuelo. «Vamos a encontrar a tu mamá, Valentina», dijo la anciana con firmeza. «Pero debes saber que lo que ella hizo, aunque te haya lastimado, quizás lo hizo porque pensó que era lo mejor. A veces, la vida obliga a las personas a tomar decisiones muy difíciles. Pero te prometo que no estás sola en esto. Vamos a entender juntas lo que pasó». Valentina asintió, secando una lágrima con el dorso de la mano. Doña Amparo se sentó a su lado y la abrazó con fuerza. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a recorrerlo, no solo por la niña, sino también por la madre de Valentina. Porque detrás de cada historia de abandono, siempre había una historia de dolor, sacrificio y una lucha contra la adversidad. Los días en casa de doña Amparo transcurrían con una rutina que poco a poco devolvía a Valentina la estabilidad que tanto necesitaba. La anciana se encargaba de mantener un ambiente seguro y cálido, dándole a la niña un refugio donde pudiera sentirse querida. Todas las mañanas, se levantaban temprano para regar las plantas y preparar el desayuno. Mientras compartían el pan y el té caliente, Valentina comenzaba a hablar más sobre su madre y la vida que llevaban antes de que todo cambiara. Mi mamá siempre decía que tenía que ser fuerte, comentó Valentina una mañana, mientras untaba mermelada en una tostada. Decía que no importaba lo que la gente pensara de nosotras, que nosotras íbamos a salir adelante. Doña Amparo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Había algo en las palabras de Valentina que le recordaba a sí misma, a sus propias luchas cuando era una madre soltera en una sociedad que nunca estuvo preparada para aceptar mujeres como ellas. La historia de la madre de Valentina le resonaba como un eco de su propio pasado, un pasado lleno de juicios, obstáculos y días de desesperación. Pero siempre estaba cansada, continuó Valentina, sus ojos oscureciéndose al recordar. Llegaba tarde del trabajo, y aunque intentaba sonreír, yo sabía que estaba preocupada. Muchas noches la escuchaba hablar con los dueños de la casa, suplicándoles que le dieran más tiempo para pagar el alquiler. A veces, no teníamos suficiente comida, y yo veía cómo se desvivía por conseguir algo para que yo pudiera comer. Doña Amparo sintió un nudo en la garganta. La imagen que Valentina estaba dibujando con sus palabras era dolorosamente familiar. Sabía lo que era ser juzgada por ser madre soltera,
trabajar hasta el agotamiento y tener que luchar contra las miradas de desprecio. Querida, tu mamá era una mujer valiente, dijo suavemente. E hizo lo que pudo en un mundo que no siempre es amable con las mujeres que luchan solas. Valentina bajó la mirada, apretando las manos alrededor de su taza. Yo solo quería que ella estuviera bien, susurró. A veces, quería ayudarla, pero, era solo una niña. No sabía cómo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la niña, pero antes de que pudieran caer, doña Amparo la abrazó con suavidad, permitiéndole descansar la cabeza en su hombro. Mientras los días pasaban, doña Amparo no podía dejar de pensar en lo que debía hacer. Valentina necesitaba respuestas, y quizás, la madre de la niña también necesitaba una oportunidad para explicar su situación, para reconstruir lo que se había roto. Doña Amparo se movía por la casa con la determinación de una mujer que había decidido embarcarse en una misión. Vamos a ir más allá, se repetía para sí misma, mientras ordenaba la cocina o preparaba las comidas. Sabía que la situación no se trataba simplemente de juzgar a la madre por haber abandonado a su hija, había capas más profundas de dolor, sacrificio y sufrimiento que necesitaban ser entendidas. Decidió, entonces, comenzar a investigar más a fondo. Volvió a recorrer el barrio, visitando a personas que pudieran haber conocido a la madre de Valentina. Una de las vecinas, una mujer de mediana edad que atendía una pequeña tienda de abarrotes, le habló con sinceridad. Esa mujer era una guerrera, doña Amparo. La vi pasar por tantas cosas. Los trabajos eran duros y mal pagados. La gente la miraba de reojo solo porque criaba a su hija sola. Y cuando ese hombre apareció en su vida, yo sabía que algo iba a cambiar, pero nunca imaginé que se iría tan de repente. Los fragmentos de historia que iba recogiendo en sus conversaciones con los vecinos revelaban una imagen clara: la madre de Valentina había sido empujada a tomar una decisión extrema. Una decisión que solo quienes han estado al borde de la desesperación pueden entender. Doña Amparo se esforzaba por no juzgar a la mujer, sabiendo que, muchas veces, el abandono no era un acto egoísta, sino una salida desesperada. Regresaba a casa con una sensación de inquietud, pero también de determinación. Hay que llegar al fondo de esto, pensaba, mientras cruzaba la puerta y veía a Valentina jugando en el pequeño jardín, ayudando a regar las plantas con una regadera vieja que la anciana le había dado. Valentina, llamó doña Amparo, mientras se sentaba en una de las sillas del patio. La niña levantó la vista, dejando la regadera a un lado y acercándose. Necesito que me hables un poco más de ese hombre que conoció tu mamá. Valentina frunció el ceño, como si rebuscase en sus recuerdos. No sé mucho de él, admitió. Solo que venía a visitarnos de vez en cuando. Al principio, mi mamá estaba contenta, pensaba que con él todo mejoraría. Pero luego, empezaron a discutir. Nunca supe por qué. La niña se encogió de hombros. Un día, simplemente, me llevó a la calle, me abrazó y se fue. Doña Amparo asintió, comprendiendo que la clave para entender todo esto podría estar en esa relación. Decidió que, para ayudar a Valentina y a su madre, debía seguir esa pista. Aquella misma noche, mientras Valentina dormía en la habitación que doña Amparo le había preparado, la anciana se sentó en la cocina con un cuaderno y una pluma. Empezó a anotar lo que había aprendido hasta ahora, la lucha constante de la madre de Valentina, la aparición del hombre, la partida repentina. Cada detalle era una pieza en un rompecabezas que necesitaba resolver. Esta niña merece saber la verdad, pensó, mirando el cuaderno lleno de apuntes. Y esa mujer, la madre de Valentina, también merece una oportunidad para explicar su historia. Quizás, si logramos encontrarnos, si logramos hablar, podremos encontrar una salida a todo esto. Doña Amparo sabía que el camino por delante no iba a ser fácil. Tendría que enfrentarse a las sombras del pasado, tanto de Valentina como las suyas propias. Pero estaba decidida a ir hasta el final. No solo por la niña, sino por la madre, y por todas las mujeres que, como ella misma, habían sido juzgadas por una sociedad que no les había ofrecido ni apoyo ni compasión. Y así, mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, en la pequeña casa de doña Amparo se encendía una chispa de esperanza.
Una esperanza alimentada por el amor incondicional y la comprensión, que prometía iluminar el camino de dos almas heridas en busca de redención y, quizás, un nuevo comienzo. La decisión de doña Amparo estaba tomada, ayudaría a Valentina a encontrar respuestas y, con suerte, una forma de reencontrarse con su madre. Al día siguiente, con el ánimo de quien emprende una misión importante, se levantó temprano y preparó el desayuno. El sol se filtraba débilmente a través de las cortinas de la cocina, anunciando un nuevo día lleno de posibilidades. Vamos a necesitar fuerzas, pequeña, dijo con una sonrisa mientras colocaba un plato de huevos y pan en la mesa. Valentina la miró con curiosidad, percibiendo el cambio en la actitud de la anciana. Doña Amparo le había hablado de su plan la noche anterior, buscarían a la madre de Valentina, no para juzgarla, sino para entender y tratar de reparar lo que se había roto. Después del desayuno, doña Amparo decidió visitar algunos centros de apoyo y organizaciones que ayudaban a mujeres en situaciones difíciles. Había oído hablar de algunos lugares en la ciudad que ofrecían refugio y ayuda a mujeres en crisis, y pensó que quizás allí podrían haber visto o ayudado a la madre de Valentina. Se puso su abrigo y, tomando la mano de la niña, salió hacia la parada de autobús. Sabía que sería un día largo, lleno de preguntas y quizás pocas respuestas, pero sentía en su corazón que este era el camino correcto. El primer lugar al que llegaron fue un pequeño centro de apoyo ubicado en un barrio modesto. La fachada era simple, con un cartel descolorido que apenas se leía, pero la atmósfera dentro era cálida y acogedora. Una joven asistente social las recibió en la entrada con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarlas?, preguntó mientras las guiaba hacia una oficina pequeña pero ordenada. Buscamos a una mujer, comenzó doña Amparo, explicando la situación. Es la madre de esta niña. La última vez que la vimos, estaba en una situación complicada, y creemos que pudo haber acudido a un lugar como este en busca de ayuda. La asistente social escuchó con atención, tomando algunas notas en un cuaderno. Podemos revisar nuestros registros, respondió con amabilidad, aunque debemos tener en cuenta que muchas mujeres que vienen aquí a menudo no quieren dejar información personal por miedo o vergüenza. Pero haré lo que esté en mi mano para ayudar. Doña Amparo esperó pacientemente mientras la joven buscaba en los archivos. Sentada al lado, Valentina jugaba nerviosa con los cordones de su suéter, mirando a su alrededor con una mezcla de esperanza y miedo. Después de unos minutos, la asistente regresó con una expresión seria en el rostro. Hay algo, dijo, causando que el corazón de doña Amparo diera un vuelco. No puedo darles mucha información por razones de privacidad, pero sí les puedo decir que una mujer que coincide con la descripción que me dieron estuvo aquí hace unas semanas. Buscaba orientación y ayuda para encontrar trabajo, pero también parecía muy angustiada. No dejó un nombre, solo algunas señas. Lo siento, no puedo dar más detalles. Es suficiente, respondió doña Amparo, asintiendo. Nos dice que aún está aquí, en la ciudad, y que probablemente necesita ayuda. Gracias por decirnos esto. De regreso a casa, la mente de doña Amparo bullía de ideas. La visita al centro de apoyo había confirmado lo que ella sospechaba, la madre de Valentina estaba viva y lidiando con sus propios demonios. Había sido impulsada a tomar decisiones desesperadas en un momento crítico. No es una villana, pensó doña Amparo. Es una víctima de un sistema que no le ofreció una salida. En los días siguientes, la anciana redobló sus esfuerzos. Empezó a escribir cartas y a hacer llamadas a otros centros de ayuda, refugios, y hasta algunas iglesias del barrio. Donde quiera que fuera, explicaba con calma la situación y dejaba su número de contacto, esperando que alguien pudiera darle una pista sobre el paradero de la madre de Valentina. Mientras tanto, en casa, seguía cuidando a la niña, dándole un sentido de rutina y cariño que la ayudara a superar esos días llenos de incertidumbre. Valentina observaba a doña Amparo con una mezcla de asombro y gratitud. Aquella anciana, que apenas conocía, estaba haciendo por ella lo que su propia madre había sido incapaz de hacer, luchar contra la adversidad sin descanso. Una noche, mientras doña Amparo se sentaba a su lado en el sillón, Valentina la miró con ojos brillantes. ¿Crees que encontraremos a mi mamá?, preguntó, con la voz cargada de esperanza pero también de miedo. Temía que la respuesta no fuera la que ella anhelaba.
Lo haremos, respondió doña Amparo con firmeza. Y cuando lo hagamos, hablaremos con ella. Juntas descubriremos lo que pasó y encontraremos una forma de seguir adelante. Sabía que las palabras podían sonar optimistas, pero también eran un compromiso. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que Valentina tuviera una oportunidad de reencontrarse con su madre y cerrar las heridas abiertas. Después de semanas de búsqueda y llamadas, finalmente recibieron una pista. Una de las iglesias a las que doña Amparo había contactado le informó que una mujer joven, con la descripción de la madre de Valentina, había estado recibiendo ayuda para encontrar alojamiento y empleo temporal. Según el padre de la iglesia, ella vivía en un barrio pobre de las afueras de la ciudad, sobreviviendo de trabajos eventuales. Doña Amparo sintió un nudo en el estómago. Sabía que ese lugar no sería fácil de visitar. La miseria y el olvido se respiraban en los barrios más pobres, donde la desesperanza se instalaba en cada esquina. Pero no podía permitir que el miedo la detuviera. Miró a Valentina, que la observaba con una mezcla de miedo y esperanza, y supo que debía seguir adelante. Al día siguiente, doña Amparo preparó todo para el viaje. Le explicó a Valentina que iría sola a buscar a su madre, pero que volvería con noticias. La niña sintió, aunque en su corazón temblaba de ansiedad por lo que pudiera pasar. Cuando doña Amparo llegó al barrio señalado, se encontró con un lugar descuidado, lleno de callejones estrechos y edificios decrépitos. Caminó con paso firme, buscando la dirección que le habían dado. Finalmente, llegó a un pequeño apartamento, cuya puerta estaba entreabierta. Golpeó suavemente y esperó, con el corazón latiendo rápidamente en su pecho. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer joven con el rostro cansado y los hombros encorvados por el peso de la vida. Los ojos de la mujer se agrandaron al ver a la anciana en la entrada. Doña Amparo la reconoció al instante, no porque la hubiera visto antes, sino porque en su mirada se reflejaba el mismo dolor y desesperación que había visto en sus propias luchas pasadas. «Soy doña Amparo», dijo la anciana con suavidad. «Estoy aquí por Valentina». La mujer se echó hacia atrás, como si las palabras la hubieran golpeado. Yo, murmuró, con la voz temblando. No, no puedo, si puedes, la interrumpió doña Amparo, entrando despacio al apartamento. Sé lo que hiciste y sé que no fue una decisión fácil. Pero tu hija necesita respuestas, y tú también. La mujer rompió en llanto, cayendo de rodillas en el suelo. No tenía otra opción, gritó, su voz desgarrada por la culpa. Intenté todo para cuidarla, pero no podía más. No podía, doña Amparo se arrodilló a su lado y la abrazó, dejándola llorar. Sabía que ese momento era solo el comienzo de una difícil conversación, una conversación que podía llevar a la redención y a la reconstrucción de un vínculo que la vida había quebrado. Pero estaba allí, dispuesta a ayudar a esa mujer a levantarse y a encontrar una forma de volver a ser la madre que Valentina necesitaba. Vamos a encontrar una solución, susurró doña Amparo, mientras acariciaba el cabello de la mujer. No estás sola. Vamos a enfrentarlo juntas, por Valentina, y por ti misma. Las lágrimas de la mujer continuaban cayendo, pero en su mirada comenzó a aparecer un destello de esperanza. Las horas que siguieron a aquel primer encuentro estuvieron llenas de lágrimas, confesiones y una sensación creciente de que un cambio era posible. Doña Amparo y la madre de Valentina, cuyo nombre era Elena, se sentaron a hablar en el destartalado apartamento. Los primeros rayos de la mañana se colaban por la ventana rota, iluminando un pequeño espacio escasamente amueblado que contaba historias de miseria y esfuerzo. Elena, aún con los ojos hinchados por el llanto, comenzó a hablar en voz baja, como si temiera que la vida se llevara de nuevo sus palabras. Desde que nací, me enseñaron que una mujer sin un hombre a su lado estaba condenada al sufrimiento, empezó, mientras apretaba con fuerza sus manos sobre las rodillas. Me convertí en madre joven, y desde entonces, la vida fue un mar de problemas. Nadie quería contratar a una madre soltera. Cada vez que lograba un trabajo, me miraban con desprecio, y apenas me alcanzaba para pagar las cuentas y poner un plato de comida en la mesa. Doña Amparo escuchaba con atención, dejándola descargar todo el dolor acumulado durante años. Comprendía, en lo más profundo de su ser,
lo que aquella mujer había atravesado. Ella misma había sentido ese desprecio de una sociedad que no perdona a las mujeres que crían solas a sus hijos. Sabía que el camino al abandono muchas veces no era una elección, sino una imposición del destino. Un día, continuó Elena, bajando la voz, apareció él. Se llamaba Julián. Al principio, pensé que todo iba a mejorar. Me prometió una vida mejor, que me ayudaría a salir de la pobreza, y yo quise creerle. Quise creer que con él podría darle a Valentina lo que nunca pude. Pero pronto, comenzaron las discusiones. Él no quería a Valentina. Decía que si quería estar con él, debía dejarla. Yo no sabía qué hacer. La voz de Elena se quebró y agachó la cabeza, avergonzada por las decisiones que había tomado. Doña Amparo le puso una mano en el hombro. Sé que creías estar atrapada, dijo con suavidad. La vida no te ofrecía muchas opciones, y es fácil que alguien como él manipule tus esperanzas. Pero ahora, es el momento de rectificar. Valentina te necesita, y tú también necesitas encontrar una manera de vivir con lo que pasó. Pero, ¿cómo?, sollozó Elena. La dejé allí, la abandoné. ¿Cómo puedo mirarla a los ojos después de eso? Primero, necesitas hablar con ella, respondió doña Amparo con firmeza. Tendrás que explicarle lo que sucedió, aunque duela. Valentina ha sufrido, pero ella quiere verte. Quiere entender. La verdad, aunque sea difícil, es mejor que la incertidumbre y la soledad. Doña Amparo pasó el resto de la mañana con Elena, ayudándola a ver que había una posibilidad de reconstruir su vida. Le habló de las asociaciones de apoyo a mujeres que había visitado, de los recursos a los que podía acceder para encontrar un empleo digno, y sobre todo, le ofreció su apoyo. No lo harás sola, le dijo. No más. Vamos a buscar la manera de que tú y Valentina puedan estar juntas de nuevo, pero esta vez con las herramientas y la ayuda que necesitas. Elena escuchaba atentamente, su mente luchando por aceptar que aún había una oportunidad. A medida que la conversación avanzaba, sus ojos comenzaron a cambiar. La culpa y la desesperación que la habían aprisionado empezaban a dar paso a una pequeña chispa de esperanza. ¿Crees que Valentina me perdonará?, preguntó al final, casi en un susurro. Eso depende de muchas cosas, contestó doña Amparo. Pero lo más importante es que ella sepa que nunca dejaste de quererla. Tendrá que ser un proceso, un camino que ambas recorrerán juntas. Lo importante es que estés dispuesta a caminar ese camino. Ese mismo día, doña Amparo y Elena comenzaron a trazar un plan. Decidieron que el primer paso sería encontrarse con Valentina en un lugar neutral, donde pudieran hablar y empezar a reconstruir su relación. Elena estaba nerviosa, temía el rechazo de su hija, pero la anciana la tranquilizaba, recordándole que la verdad y el amor, aunque heridos, siempre encuentran una forma de sanar. Los días que precedieron al encuentro estuvieron llenos de preparativos y conversaciones entre doña Amparo y Valentina. La anciana se encargó de explicarle a la niña, con palabras simples y compasivas, que su madre había estado atravesando una situación difícil. Le habló de cómo a veces, la vida nos empuja a tomar decisiones que no siempre entendemos, pero que eso no significaba que su madre no la amara. Valentina escuchaba, tratando de procesar cada palabra. En su pequeño corazón, anhelaba volver a ver a su madre, pero también estaba llena de dudas y miedo. ¿Por qué me dejó?, preguntaba una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. Es algo que solo ella puede explicarte, le respondía doña Amparo, acariciando su cabello. Lo que debes saber es que a veces, las personas toman decisiones difíciles porque piensan que es lo mejor. Y ahora, ella quiere verte, quiere explicarte lo que pasó. Finalmente, llegó el día del encuentro. Eligieron un parque tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Doña Amparo y Valentina llegaron primero. La niña estaba nerviosa, retorciéndose las manos y mirando a su alrededor con ansiedad. Doña Amparo se agachó a su nivel y le sostuvo las manos. No pasa nada si quieres tomar tu tiempo, le dijo suavemente. Puedes ir despacio. No tienes que decir nada que no quieras decir. Valentina asintió, tratando de calmarse mientras esperaban. A lo lejos, apareció Elena, caminando lentamente hacia ellas.
Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. Cuando la madre y la hija se vieron a la distancia, ambas se detuvieron. Fue como si todo el mundo se hubiera congelado en ese instante. Valentina dio un paso adelante, luego otro, y luego, echó a correr. Elena abrió los brazos y se dejó caer de rodillas mientras la niña se lanzaba hacia ella. Se abrazaron con fuerza, llorando sin contenerse. El llanto de ambas llenó el aire del parque, mientras se aferraban la una a la otra como si nunca más quisieran separarse. Doña Amparo se quedó a cierta distancia, dejando que madre e hija tuvieran ese momento. Sabía que este era solo el principio, que habría muchas conversaciones difíciles por delante, pero también sabía que la semilla de la reconciliación había sido plantada. Lo siento tanto, hija, sollozaba Elena, acariciando el rostro de Valentina. Te quiero, nunca dejé de quererte. Lo hice pensando que era lo mejor, pero me equivoqué. Perdóname. Valentina lloraba en el pecho de su madre. No entendía del todo la situación, pero sentía el amor y el arrepentimiento en la voz de Elena. ¿Me prometes que no te irás de nuevo?, preguntó con un hilo de voz, mirando a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo, respondió Elena, asintiendo con vehemencia. Vamos a intentarlo de nuevo, esta vez juntas. Doña Amparo, que las observaba desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Sabía que el camino que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos, pero el primer paso estaba dado. Elena se había atrevido a enfrentar su error, y Valentina, en su infinita inocencia y amor, estaba dispuesta a intentarlo. La anciana se acercó, extendiendo una mano hacia Elena. Ahora, trabajaremos juntas para reconstruir lo que se ha roto, dijo con firmeza. Hay asociaciones y personas que pueden ayudar. Y mientras tanto, Valentina puede quedarse conmigo hasta que estés lista. No estás sola. Elena, aún abrazando a Valentina, asintió, agradecida. El peso de los errores y el dolor seguía allí, pero ahora tenía un camino, un propósito. Juntas, con la guía de Doña Amparo, comenzarían a construir una nueva historia, una donde la lucha y el amor fueran la base de un futuro mejor. Después de aquel primer y doloroso encuentro en el parque, la vida comenzó a cambiar lentamente para Valentina y Elena. Como había prometido, Doña Amparo se convirtió en el pilar fundamental que guiaría la compleja tarea de reconstruir la relación entre madre e hija. Sabía que nada sería fácil, pero estaba decidida a ayudarlas a encontrar un camino hacia adelante. Esa misma semana, Doña Amparo contactó nuevamente con las asociaciones de apoyo a mujeres que había conocido durante su búsqueda. Consiguió que Elena pudiera inscribirse en un programa que ofrecía capacitación laboral y asistencia psicológica. Lo primero que necesitas es una base sólida, le explicó Amparo. Debes aprender a mantenerte a ti misma y a tu hija, pero también necesitas sanar las heridas emocionales que te llevaron a ese callejón sin salida. Elena asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Aunque aún se sentía invadida por la culpa y el remordimiento, había empezado a darse cuenta de que merecía una segunda oportunidad. Y no solo ella, sino también Valentina. La pequeña había mostrado una increíble valentía al permitir que su madre volviera a su vida. Ahora, era el turno de Elena de demostrar que estaba dispuesta a cambiar y a luchar por su hija. Las primeras semanas fueron difíciles. Elena asistía a clases de capacitación para aprender habilidades que le permitirían conseguir un empleo más estable. Al mismo tiempo, asistía a sesiones de terapia para lidiar con los traumas y la culpa que la perseguían. Por las noches, regresaba al pequeño apartamento que compartía con Doña Amparo y Valentina. Doña Amparo le había ofrecido temporalmente un lugar donde quedarse hasta que lograra estabilizarse, y las tres comenzaban a convivir bajo un mismo techo. La rutina diaria se convirtió en una herramienta de sanación. Por las mañanas, Elena se levantaba temprano para preparar el desayuno. Al principio, Valentina la observaba desde la puerta de la cocina, todavía algo distante, mientras Elena intentaba romper el hielo contándole pequeños detalles de su día. Poco a poco, la niña empezó a acercarse y a sentarse a la mesa, y las charlas se hicieron más largas. Hoy en el curso me enseñaron cómo atender a los clientes en una tienda, le contaba Elena, esforzándose por transmitir entusiasmo.
Aprendí a organizar los productos y hablar con amabilidad. ¿Te gustaría que un día trabajemos juntas en una tienda? Valentina la miraba en silencio, pensativa. ¿Podemos hacerlo?, preguntaba con timidez. Había en ella una mezcla de esperanza y escepticismo, como si aún no pudiera creer que las cosas pudieran realmente mejorar. Claro que sí, respondía Elena, esforzándose por sonreír. Quiero construir una nueva vida para las dos, una vida mejor. Doña Amparo observaba desde la distancia cómo madre e hija iban acercándose, paso a paso. Sabía que la relación estaba aún marcada por cicatrices que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero ver a Elena esforzándose por ganarse de nuevo la confianza de Valentina llenaba su corazón de una cálida sensación de esperanza. En sus ratos libres, Valentina y doña Amparo continuaban cuidando las plantas del pequeño jardín. La niña había hecho de esta tarea su refugio, un espacio donde se sentía segura y podía distraerse de sus preocupaciones. Lo importante es que estés dispuesta a caminar ese camino. Ese mismo día, doña Amparo y Elena comenzaron a trazar un plan. Decidieron que el primer paso sería encontrarse con Valentina en un lugar neutral, donde pudieran hablar y empezar a reconstruir su relación. Elena estaba nerviosa, temía el rechazo de su hija, pero la anciana la tranquilizaba, recordándole que la verdad y el amor, aunque heridos, siempre encuentran una forma de sanar. Los días que precedieron al encuentro estuvieron llenos de preparativos y conversaciones entre doña Amparo y Valentina. La anciana se encargó de explicarle a la niña, con palabras simples y compasivas, que su madre había estado atravesando una situación difícil. Le habló de cómo a veces, la vida nos empuja a tomar decisiones que no siempre entendemos, pero que eso no significaba que su madre no la amara. Valentina escuchaba, tratando de procesar cada palabra. En su pequeño corazón, anhelaba volver a ver a su madre, pero también estaba llena de dudas y miedo. ¿Por qué me dejó?, preguntaba una y otra vez, con los ojos llenos de lágrimas. Es algo que solo ella puede explicarte, le respondía doña Amparo, acariciando su cabello. Lo que debes saber es que a veces, las personas toman decisiones difíciles porque piensan que es lo mejor. Y ahora, ella quiere verte, quiere explicarte lo que pasó. Finalmente, llegó el día del encuentro. Eligieron un parque tranquilo, lejos del ruido de la ciudad. Doña Amparo y Valentina llegaron primero. La niña estaba nerviosa, retorciéndose las manos y mirando a su alrededor con ansiedad. Doña Amparo se agachó a su nivel y le sostuvo las manos. No pasa nada si quieres tomar tu tiempo, le dijo suavemente. Puedes ir despacio. No tienes que decir nada que no quieras decir. Valentina asintió, tratando de calmarse mientras esperaban. A lo lejos, apareció Elena, caminando lentamente hacia ellas. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. Cuando la madre y la hija se vieron a la distancia, ambas se detuvieron. Fue como si todo el mundo se hubiera congelado en ese instante. Valentina dio un paso adelante, luego otro, y luego, echó a correr. Elena abrió los brazos y se dejó caer de rodillas mientras la niña se lanzaba hacia ella. Se abrazaron con fuerza, llorando sin contenerse. El llanto de ambas llenó el aire del parque, mientras se aferraban la una a la otra como si nunca más quisieran separarse. Doña Amparo se quedó a cierta distancia, dejando que madre e hija tuvieran ese momento. Sabía que este era solo el principio, que habría muchas conversaciones difíciles por delante, pero también sabía que la semilla de la reconciliación había sido plantada. Lo siento tanto, hija, sollozaba Elena, acariciando el rostro de Valentina. Te quiero, nunca dejé de quererte. Lo hice pensando que era lo mejor, pero me equivoqué. Perdóname. Valentina lloraba en el pecho de su madre. No entendía del todo la situación, pero sentía el amor y el arrepentimiento en la voz de Elena. ¿Me prometes que no te irás de nuevo?, preguntó con un hilo de voz, mirando a su madre con los ojos llenos de lágrimas. Te lo prometo, respondió Elena, asintiendo con vehemencia. Vamos a intentarlo de nuevo, esta vez juntas. Doña Amparo, que las observaba desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Sabía que el camino que tenían por delante sería largo y lleno de desafíos, pero el primer paso estaba dado.
Elena se había atrevido a enfrentar su error, y Valentina, en su infinita inocencia y amor, estaba dispuesta a intentarlo. La anciana se acercó, extendiendo una mano hacia Elena. Ahora, trabajaremos juntas para reconstruir lo que se ha roto, dijo con firmeza. Hay asociaciones y personas que pueden ayudar. Y mientras tanto, Valentina puede quedarse conmigo hasta que estés lista. No estás sola. Elena, aún abrazando a Valentina, asintió, agradecida. El peso de los errores y el dolor seguía allí, pero ahora tenía un camino, un propósito. Juntas, con la guía de Doña Amparo, comenzarían a construir una nueva historia, una donde la lucha y el amor fueran la base de un futuro mejor. Después de aquel primer y doloroso encuentro en el parque, la vida comenzó a cambiar lentamente para Valentina y Elena. Como había prometido, Doña Amparo se convirtió en el pilar fundamental que guiaría la compleja tarea de reconstruir la relación entre madre e hija. Sabía que nada sería fácil, pero estaba decidida a ayudarlas a encontrar un camino hacia adelante. Esa misma semana, Doña Amparo contactó nuevamente con las asociaciones de apoyo a mujeres que había conocido durante su búsqueda. Consiguió que Elena pudiera inscribirse en un programa que ofrecía capacitación laboral y asistencia psicológica. Lo primero que necesitas es una base sólida, le explicó Amparo. Debes aprender a mantenerte a ti misma y a tu hija, pero también necesitas sanar las heridas emocionales que te llevaron a ese callejón sin salida. Elena asintió, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Aunque aún se sentía invadida por la culpa y el remordimiento, había empezado a darse cuenta de que merecía una segunda oportunidad. Y no solo ella, sino también Valentina. La pequeña había mostrado una increíble valentía al permitir que su madre volviera a su vida. Ahora, era el turno de Elena de demostrar que estaba dispuesta a cambiar y a luchar por su hija. Las primeras semanas fueron difíciles. Elena asistía a clases de capacitación para aprender habilidades que le permitirían conseguir un empleo más estable. Al mismo tiempo, asistía a sesiones de terapia para lidiar con los traumas y la culpa que la perseguían. Por las noches, regresaba al pequeño apartamento que compartía con Doña Amparo y Valentina. Doña Amparo le había ofrecido temporalmente un lugar donde quedarse hasta que lograra estabilizarse, y las tres comenzaban a convivir bajo un mismo techo. La rutina diaria se convirtió en una herramienta de sanación. Por las mañanas, Elena se levantaba temprano para preparar el desayuno. Al principio, Valentina la observaba desde la puerta de la cocina, todavía algo distante, mientras Elena intentaba romper el hielo contándole pequeños detalles de su día. Poco a poco, la niña empezó a acercarse y a sentarse a la mesa, y las charlas se hicieron más largas. Hoy en el curso me enseñaron cómo atender a los clientes en una tienda, le contaba Elena, esforzándose por transmitir entusiasmo. Aprendí a organizar los productos y hablar con amabilidad. ¿Te gustaría que un día trabajemos juntas en una tienda? Valentina la miraba en silencio, pensativa. ¿Podemos hacerlo?, preguntaba con timidez. Había en ella una mezcla de esperanza y escepticismo, como si aún no pudiera creer que las cosas pudieran realmente mejorar. Claro que sí, respondía Elena, esforzándose por sonreír. Quiero construir una nueva vida para las dos, una vida mejor. Doña Amparo observaba desde la distancia cómo madre e hija iban acercándose, paso a paso. Sabía que la relación estaba aún marcada por cicatrices, que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero ver a Elena esforzándose por ganarse de nuevo la confianza de Valentina llenaba su corazón de una cálida sensación de esperanza. En sus ratos libres, Valentina y Doña Amparo continuaban cuidando las plantas del pequeño jardín. La niña había hecho de esta tarea su refugio, un espacio donde se sentía segura y podía distraerse de sus preocupaciones. Un día, mientras regaban las macetas, Valentina miró a Doña Amparo con sus grandes ojos oscuros y preguntó, ¿crees que mi mamá de verdad ha cambiado? La anciana se agachó a su lado y la miró con ternura. Cambiar no es fácil, pequeña. Pero yo veo en tu madre una voluntad sincera de hacerlo. Está luchando contra sus propios miedos y errores porque quiere darte la vida que mereces. Eso es lo que cuenta. Valentina asintió lentamente, aferrando la regadera con fuerza. Quiero creerle, murmuró, con la voz cargada de una mezcla de esperanza y temor.
Solo quiero que esta vez no se vaya. Lo sé, respondió doña Amparo, acariciando el cabello de la niña. Y es natural que tengas miedo. Pero el amor verdadero implica correr riesgos, incluso cuando tememos salir lastimados. Y yo estaré aquí contigo, pase lo que pase. En esos días, Elena comenzó a participar más en las actividades de la casa. Aprendió a cocinar algunas recetas que doña Amparo le enseñaba y a cuidar del jardín junto a Valentina. A veces, se les unía en sus tardes de jardinería, y las tres compartían historias mientras plantaban nuevas flores. Cada día se convertía en una pequeña victoria, un ladrillo más en la construcción de un nuevo hogar. Una tarde, mientras preparaban la cena juntas, Elena decidió que era el momento de hablar con Valentina sobre lo que había pasado. Se sentaron en la mesa, bajo la luz cálida de la cocina, con doña Amparo cerca, lista para intervenir si la conversación se volvía demasiado dura. Valentina, comenzó Elena, con la voz temblorosa. Quiero que sepas que, aunque te dejé, nunca dejé de pensar en ti ni de amarte. Fue un error, uno muy grande. Pero en ese momento, sentí que no tenía otra opción. Estaba asustada, cansada y pensé que irme te daría una oportunidad de tener una vida mejor. Valentina la miró en silencio, su pequeño rostro reflejando una mezcla de emociones. Pero no me sentí mejor, susurró. Me sentí sola y triste. Pensé que ya no me querías. Elena tomó las manos de su hija y las apretó con fuerza. Lo siento, hija, dijo, las lágrimas brotando de sus ojos. Me equivoqué. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero ahora sé que te hice daño. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, que no volveré a dejarte. Valentina se quedó callada durante unos segundos que parecieron eternos. Miró a su madre, buscando algo en sus ojos, una verdad que pudiera calmar el dolor que llevaba en su corazón. Finalmente, asintió y, con la voz temblorosa, murmuró, prométeme que esta vez te quedarás. Te lo prometo, dijo Elena, abrazando a su hija con fuerza. Esta vez, no me iré. Lucharemos juntas. Doña Amparo, que las observaba desde un rincón de la cocina, sintió que algo en el ambiente cambiaba. El aire estaba cargado de lágrimas, pero también de la fuerza que nace de la voluntad de sanar y reconstruir. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese abrazo, esa promesa entre madre e hija, era el comienzo de una nueva etapa. Los meses siguientes vieron a Elena convertirse en una madre más fuerte y capaz. Terminó su capacitación y encontró un trabajo estable en una tienda local. Cada mañana se despedía de Valentina con un beso y una sonrisa, y cada tarde regresaba para contarle cómo había ido su día. Doña Amparo seguía a su lado, guiándolas, ayudándolas a sobrellevar los días difíciles y celebrando los pequeños logros. En el fondo, la anciana sabía que la lucha no había terminado. La vida seguiría presentando desafíos, y las sombras del pasado no desaparecerían por completo. Pero ahora, al menos, estaban juntas, enfrentando el mundo como una familia. Y eso, pensó doña Amparo, era un buen comienzo para una nueva historia. El día del primer salario de Elena llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era un paso significativo, una muestra tangible de que su esfuerzo estaba comenzando a dar frutos. Con el cheque en mano, regresó al pequeño apartamento de doña Amparo, donde Valentina la esperaba ansiosa. La niña había estado contando los días, deseando ver a su madre feliz y logrando metas que antes parecían inalcanzables. Elena entró, cansada pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Valentina, lo logré. Me pagaron por mi trabajo, dijo, agitando el cheque en el aire. La niña corrió hacia ella y la abrazó, riendo y llorando al mismo tiempo. Doña Amparo, desde la cocina, observó la escena con el corazón lleno de satisfacción. Era un momento pequeño, pero a la vez inmenso, un símbolo de esperanza y recuperación. «Felicidades, Elena», exclamó la anciana mientras se acercaba a ellas. «Esto es solo el principio, querida. Ahora comienza una nueva etapa, una en la que tendrás más estabilidad». Elena asintió, secándose una lágrima de alegría. «Sí, es un comienzo», murmuró, mirando a Valentina con ternura.
Quiero que empecemos a construir un futuro. Una vida que sea nuestra, donde podamos estar juntas y seguras. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina más estable. Elena, gracias a su esfuerzo y a la ayuda de doña Amparo, empezó a ahorrar para encontrar un lugar propio donde vivir con Valentina. Mientras tanto, las tres mujeres convivían en la pequeña casa, disfrutando de la compañía y creando momentos llenos de cariño. Elena aprovechaba las noches para leerle cuentos a su hija antes de dormir, recuperando aquellos momentos de ternura que el tiempo y la distancia les habían robado. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no estaba libre de obstáculos. Elena seguía lidiando con sus propios demonios. Había días en los que la culpa la asfixiaba, llenando su mente de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si no puedo mantener a Valentina a salvo? Pensaba en las noches, mientras miraba a su hija dormir. Doña Amparo, con su sabiduría y experiencia, sabía cuando la madre de Valentina necesitaba apoyo. Una noche, cuando Elena se quedó sola en la sala, perdida en sus pensamientos, la anciana se sentó a su lado y tomó su mano. «Querida, es normal sentir miedo», le dijo con suavidad. «Tienes un peso enorme sobre tus hombros, pero eso no significa que no puedas con él. Has llegado muy lejos, y seguirás avanzando». Elena la miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Y si cometo otro error?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Y si vuelvo a fallarle a Valentina?». «Cometerás errores», respondió doña Amparo, apretando su mano con firmeza. «Eso es parte de ser madre, de ser humana. Pero los errores no definen quién eres, ni el amor que sientes por tu hija. Lo que importa es que estás aquí, luchando por ella. Eso es lo que te hace una buena madre». Las palabras de doña Amparo resonaron en Elena, dándole una sensación de consuelo que hacía tiempo no experimentaba. Comprendió que su lucha no era por ser perfecta, sino por ser constante, presente y dispuesta a aprender de cada obstáculo. Y esa noche, al mirar a Valentina mientras dormía, sintió que, tal vez, había esperanza para una vida en la que ambas pudieran ser felices. El siguiente paso en su plan fue buscar un lugar propio donde vivir. Con el apoyo de doña Amparo y los ahorros que había acumulado, Elena encontró un pequeño apartamento en un barrio modesto pero tranquilo. Era un espacio sencillo, con paredes blancas y ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Para muchos, podría parecer un lugar común, pero para Elena y Valentina, significaba un nuevo comienzo. El día de la mudanza estuvo cargado de emociones. Valentina miraba con ojos brillantes cada rincón del apartamento, imaginando cómo sería su nueva vida. «¿Puedo poner mis dibujos en la pared?», preguntó mientras recorría la pequeña sala. «Claro que sí», exclamó Elena, arrodillándose para abrazar a su hija. «Este será nuestro hogar, y lo llenaremos de todo lo que nos haga felices». Doña Amparo estaba allí, ayudándolas a acomodar los muebles y desempacar las pocas pertenencias que tenían. «Recuerden, chicas», dijo con una sonrisa, «un hogar no se mide por el tamaño o por lo que tiene dentro, sino por el amor que lo habita». Esa noche, mientras cenaban en su nuevo hogar, Elena y Valentina sintieron por primera vez en mucho tiempo una paz que no conocían. Las paredes vacías se llenaban de sus risas, y los sueños de una vida mejor comenzaban a tomar forma. Doña Amparo, sentada a la mesa con ellas, las miraba con orgullo, sabiendo que el camino había sido arduo, pero que los frutos estaban comenzando a florecer. Las semanas siguientes trajeron nuevos retos. Elena tuvo que aprender a equilibrar su trabajo con las responsabilidades del hogar. Valentina se inscribió en una nueva escuela y comenzó a hacer amigos, aunque en su corazón todavía llevaba las cicatrices de los momentos difíciles que había vivido. Pero, con cada día que pasaba, madre e hija se acercaban más, encontrando en su convivencia una fortaleza que antes no sabían que tenían. Un fin de semana, doña Amparo las invitó a pasar el día en su casa. «Las extraño», dijo con una sonrisa cuando llegaron. «Y quiero que vean algo». Las llevó al pequeño jardín que Valentina había ayudado a cuidar durante tanto tiempo. En una de las macetas, una planta había florecido, mostrando hermosas flores de un color vivo. «Esta planta», dijo la anciana, arrodillándose junto a ella, «es como ustedes.
La sembramos cuando todo era incierto, cuando no sabíamos si sobreviviría al frío y a la tormenta. Pero con cuidado y amor, floreció. Ahora es fuerte y hermosa, porque encontró su lugar en el mundo. Elena y Valentina se miraron, sintiendo una oleada de emociones. La metáfora era clara, y les recordaba todo lo que habían atravesado juntas. Se abrazaron bajo la mirada amorosa de doña Amparo, comprendiendo que ese pequeño jardín representaba no solo su esfuerzo, sino también la promesa de un futuro que estaban construyendo día a día. Gracias, doña Amparo, susurró Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Por todo lo que ha hecho por nosotras. La anciana sonrió y negó con la cabeza. No tienen que agradecerme. Lo importante es que aprendieron a florecer por sí mismas. Y recuerden, siempre estaré aquí, para apoyarlas en lo que necesiten. Esa tarde, mientras se despedían, Valentina corrió hacia doña Amparo y la abrazó con fuerza. Eres como una abuela para mí, le dijo con una sonrisa. Gracias por enseñarnos a cuidar nuestro jardín. Doña Amparo la besó en la frente, conmovida por las palabras de la niña. Y ustedes, pequeña, me enseñaron que siempre hay esperanza para empezar de nuevo. Y así, en aquella casa pequeña y llena de vida, 3 generaciones de mujeres se unieron, sabiendo que la vida siempre traería desafíos, pero también momentos de dicha y amor que les darían la fuerza para seguir adelante. Los días en el nuevo hogar pasaron volando, llenos de rutinas que poco a poco se transformaron en un pilar de estabilidad para Valentina y Elena. La vida en su pequeño apartamento se había vuelto un refugio, un espacio donde el amor y la seguridad reemplazaban al miedo y la incertidumbre que habían sufrido tiempo atrás. Por las mañanas, se despertaban con el sol colándose por las cortinas y cada día parecía ser una oportunidad para reconstruir lo que el pasado había destruido. Elena se esforzaba por ser una madre presente. Había aprendido a planificar, a dividir sus días entre el trabajo y el tiempo que dedicaba a Valentina. Por las tardes, después de regresar de la escuela y el trabajo, ambas se sentaban en la pequeña mesa del comedor a hacer la tarea de Valentina y a compartir las historias de su día. Eran momentos que, aunque sencillos, llenaban la casa de risas y conversaciones que reflejaban la vida que estaban construyendo juntas. Sin embargo, la vida también traía sus pruebas. El dinero era justo, y la presión por mantener un equilibrio entre trabajo y hogar a veces agobiaba a Elena. Hubo noches en las que se quedaba despierta hasta tarde, mirando los números en su libreta de cuentas, tratando de hacer que cada centavo contara. Valentina lo notaba y, en lugar de molestarse o sentir resentimiento, se acercaba silenciosamente a su madre, apoyando la cabeza en su hombro. Todo va a estar bien, mamá, le decía la niña con una calma que sorprendía a Elena. Estamos juntas, y eso es lo más importante. Esas palabras llenaban a Elena de una fuerza indescriptible. El cambio que veía en su hija era la mayor prueba de que todo el esfuerzo valía la pena. Valentina, que antes parecía una niña asustada y desconfiada, ahora se mostraba segura y llena de esperanza. Era como si, con cada nuevo día, una parte de las heridas del pasado se fuera cerrando lentamente. Durante este tiempo, doña Amparo seguía siendo una presencia constante en sus vidas. Aunque Elena y Valentina ya no vivían bajo su techo, la anciana las visitaba con frecuencia, trayendo su sabiduría y su compañía. A veces se sentaban en el balcón del pequeño apartamento, mirando cómo el sol se ponía sobre la ciudad, mientras conversaban sobre los sueños y planes que habían empezado a germinar. ¿Y cómo va el jardín?, preguntó doña Amparo una tarde mientras compartían un té. Valentina, que estaba sentada a su lado, sonrió ampliamente. Las flores están creciendo mucho, respondió la niña, emocionada. Mamá y yo las cuidamos todos los días. Queremos que nuestro hogar esté lleno de color. Elena la miró con orgullo y cariño. Sí, queremos que nuestra vida esté llena de cosas hermosas, añadió, sintiendo que aquellas palabras reflejaban no solo el jardín, sino también su propio proceso de sanación. A medida que pasaban los meses, Elena continuó su crecimiento personal y profesional. Gracias a los cursos que había tomado y a su determinación, consiguió un empleo más estable en una tienda del barrio. El salario era modesto,
pero suficiente para cubrir las necesidades básicas y empezar a pensar en un futuro más seguro para ella y su hija. Por primera vez en mucho tiempo, Elena podía respirar con cierta tranquilidad, sabiendo que estaban construyendo una vida que les pertenecía. Una tarde, mientras Valentina jugaba en el parque cercano, Elena decidió tener una conversación importante con doña Amparo. La invitó a tomar asiento en un banco, bajo la sombra de un árbol. La anciana, con su semblante tranquilo y ojos sabios, intuyó que algo importante estaba a punto de decirse. Doña Amparo, comenzó Elena, nerviosa, he estado pensando mucho en todo lo que nos ha pasado. Y, quería pedirle un consejo. Claro, querida. Dime, respondió la anciana, posando su mano sobre la de Elena, para darle ánimos. El año pasado, cuando dejé a Valentina, sentí que el mundo se me venía encima, continuó, su voz temblando levemente al recordar esos momentos oscuros. Ahora, estamos mucho mejor, y me siento orgullosa de lo que hemos logrado. Pero, ¿cómo puedo hacer para seguir adelante sin sentir miedo? Miedo de que todo se desmorone de nuevo. Doña Amparo la miró con comprensión, sabiendo cuán difícil había sido ese camino. El miedo nunca desaparecerá por completo, Elena, dijo con suavidad. Pero el miedo no es necesariamente un enemigo. Nos recuerda lo que es importante para nosotros, lo que no queremos perder. Lo que puedes hacer es no dejar que ese miedo te paralice. Cada vez que sientas que la duda te invade, recuerda lo que has logrado, lo lejos que has llegado. Elena asintió, dejando que las palabras de la anciana penetraran en su mente. Supongo que tiene razón. He aprendido que la vida no siempre será fácil, pero ahora tengo a Valentina y a usted. Sé que no estamos solas. Exactamente, dijo doña Amparo con una sonrisa. Y mientras tengan amor y estén dispuestas a luchar, podrán superar cualquier obstáculo. En las semanas que siguieron, la vida comenzó a mostrarle a Elena y Valentina pequeños frutos de su esfuerzo. El jardín de su apartamento se llenaba de flores, los días se volvían más alegres, y las risas resonaban en las paredes de su hogar. Un día, cuando regresaban de la escuela, Valentina se detuvo frente a la puerta de su casa y miró a su madre con una expresión de sorpresa y alegría. Mamá, mira, dijo, señalando una maceta. Dentro, había brotado una flor nueva, una planta que habían cuidado con especial esmero. Era una flor robusta, de pétalos coloridos y vivos. Elena se inclinó para observarla, y su corazón se llenó de una emoción indescriptible. Es hermosa, murmuró, abrazando a su hija. Es como nosotros, ¿no crees? Hemos florecido a pesar de todo. Valentina asintió, apretando a su madre con fuerza. Sí, somos como la flor, respondió. Y no importa lo que venga, siempre encontraremos la manera de seguir creciendo. Doña Amparo, quien las visitó ese mismo día, observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a ellas, colocando una mano en el hombro de Elena. Esto es lo que sucede cuando uno cuida de su jardín con amor y perseverancia, dijo con voz temblorosa. No importa cuán duras hayan sido las tormentas, las flores siempre encuentran la forma de florecer. Esa tarde, las tres mujeres compartieron una comida sencilla pero llena de amor. Se sentaron en el pequeño comedor, riendo y hablando sobre los planes para el futuro. Valentina contaba sus sueños de convertirse en artista y llenar su hogar de cuadros coloridos, mientras Elena imaginaba un futuro donde ambas pudieran seguir creciendo juntas, apoyándose en cada paso. El miedo, las dudas y los fantasmas del pasado no habían desaparecido por completo, pero ahora eran más fáciles de enfrentar. Estaban unidas, compartiendo una vida que, aunque sencilla, era un testamento del esfuerzo y la fuerza que habían mostrado. Y así, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, el hogar de Elena y Valentina se llenaba de la promesa de un futuro construido sobre las bases de la esperanza y el amor. Doña Amparo las observó, con el corazón lleno de orgullo y alegría, sabiendo que la historia que habían empezado a escribir juntas estaba lejos de terminar. El tiempo continuó su curso, trayendo consigo cambios y nuevas etapas. Elena y Valentina siguieron creciendo juntas, construyendo su vida con cada pequeño paso que daban.
La rutina se volvía más estable, y el hogar que compartían se llenaba de pequeños detalles que reflejaban su amor y esfuerzo. Las paredes del apartamento, antes vacías, ahora lucían dibujos y fotografías que Valentina colgaba con esmero, mostrando cómo su vida se iba llenando de color. Una tarde, mientras Valentina terminaba una tarea escolar en la mesa del comedor, Elena regresó del trabajo con una expresión emocionada en su rostro. Valentina, ven aquí, quiero contarte algo, dijo, mientras sacaba de su bolso un sobre con un logotipo que la niña no reconocía. Valentina corrió hacia su madre, dejando los lápices en la mesa. ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué estás tan feliz?, preguntó, viendo cómo los ojos de Elena brillaban de una forma que nunca antes había visto. Hoy me ofrecieron un ascenso en el trabajo, explicó Elena, agitando el sobre. No es un gran aumento, pero es un paso importante. Significa que confían en mí y en lo que puedo hacer. Y significa que, poco a poco, estamos avanzando. Los ojos de Valentina se iluminaron de alegría. Mamá, eso es increíble, exclamó, abrazándola con fuerza. Sabía que podías lograrlo. Elena abrazó a su hija, sintiendo cómo el calor y la felicidad se extendían por todo su ser. Sí, lo logramos juntas, murmuró, acariciando el cabello de Valentina. Todo este tiempo, hemos estado construyendo un futuro. Y este es solo el comienzo, mi amor. Esa noche, decidieron celebrar. Prepararon una cena sencilla, pero especial, con algunos de los platos favoritos de Valentina. Mientras la casa se llenaba con el aroma de la comida y las risas de madre e hija, Elena no podía evitar sentir una profunda gratitud por todo lo que habían logrado. No era solo el ascenso en su trabajo, era la seguridad de saber que, a pesar de las dificultades, habían aprendido a enfrentarlas juntas, con amor y perseverancia. Al día siguiente, Valentina y Elena visitaron a doña Amparo. La anciana las esperaba en la entrada de su casa, con los brazos abiertos y una sonrisa radiante en el rostro. «¿Y mis niñas?», exclamó, abrazándolas con calidez. «¿Qué las trae por aquí?». «Venimos a darte una noticia», respondió Elena, mientras Valentina asentía entusiasmada. «Hoy queremos compartir contigo algo muy especial». Doña Amparo las invitó a pasar, guiándolas hacia la pequeña sala que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. Se sentaron alrededor de la mesa, mientras Valentina tomaba la mano de la anciana. «Mi mamá recibió un ascenso en el trabajo», anunció con una sonrisa orgullosa. «Eso significa que estamos un poco más cerca de nuestros sueños». Los ojos de doña Amparo se llenaron de lágrimas de felicidad. «Y eso es maravilloso, Elena», exclamó, apretando las manos de ambas. «Sabía que, con tu determinación, llegarías lejos. Estoy tan orgullosa de ustedes». Elena sonrió, sintiendo cómo las palabras de la anciana la llenaban de confianza. «No podríamos haberlo hecho sin ti, doña Amparo», admitió. «Nos enseñaste a creer en nosotras mismas y a luchar por lo que queremos. Nos diste un hogar cuando más lo necesitábamos y, sobre todo, nos mostraste que siempre hay esperanza». La anciana las miró con ternura. «No tienen que agradecerme, queridas», respondió. «Lo que ustedes hicieron fue mucho más difícil. Se enfrentaron a sus miedos, a la soledad y al dolor. Y ahora, han florecido. Eso es lo más hermoso». Esa tarde, mientras conversaban y compartían anécdotas, doña Amparo les mostró algo que había estado guardando. Era una pequeña caja de madera, que colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Esto es para ustedes», dijo, mientras abría la tapa. Dentro, había una serie de semillas cuidadosamente organizadas. «Son semillas de las plantas de mi jardín», explicó. «Quiero que las lleven a su casa y planten su propio jardín. Así, cada vez que las cuiden, recordarán lo fuertes que son, cómo han crecido y florecido juntas». Valentina miró las semillas con los ojos muy abiertos. «Es una idea hermosa», exclamó, mientras tomaba la caja con cuidado. «Vamos a llenar nuestra casa de flores, mamá». Elena asintió, emocionada y conmovida por el gesto de la anciana. «Gracias, doña Amparo», dijo, tomando su mano. «Estas semillas serán el símbolo de todo lo que hemos logrado, de lo que hemos construido juntas».
Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trabajo en su pequeño jardín. Valentina y Elena plantaron las semillas con esmero, cuidándolas cada día, regándolas y protegiéndolas de las inclemencias del tiempo. Era un trabajo que reflejaba la vida que estaban construyendo, necesitaba paciencia, esfuerzo y, sobre todo, amor. Una mañana, al salir al balcón, Valentina notó que algunas de las semillas habían comenzado a brotar. Corrió hacia su madre, que estaba en la cocina, y la tomó de la mano. «Mamá, ven a ver», gritó, arrastrándola hacia el balcón. «Las plantas están creciendo». Elena salió al balcón y vio los pequeños brotes verdes asomándose entre la tierra. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras se arrodillaba junto a Valentina. «Están creciendo porque las hemos cuidado con amor», dijo, abrazando a su hija. «Igual que a nosotras mismas». Doña Amparo las visitó esa tarde y, al ver las plantas, no pudo evitar sentir una oleada de orgullo y satisfacción. «Esto es lo que les decía», murmuró, acariciando las hojas con suavidad. «El amor y la perseverancia siempre dan frutos». El jardín de Elena y Valentina floreció, igual que su vida. Los días difíciles no desaparecieron por completo, pero ahora sabían cómo enfrentarlos. Cada reto, cada miedo, se convertía en una oportunidad para crecer juntas. Habían aprendido que el camino no siempre sería fácil, pero que, mientras estuvieran unidas, podrían superarlo todo. Con el paso de los meses, las flores se hicieron más fuertes, llenando el balcón de colores vibrantes. El pequeño hogar de Elena y Valentina se convirtió en un símbolo de su transformación. No era una vida perfecta, pero sí una vida llena de amor, comprensión y la certeza de que siempre había una nueva oportunidad para florecer. El día en que el jardín alcanzó su esplendor, Doña Amparo las visitó una vez más. Se sentaron en el balcón, contemplando el jardín en silencio. Valentina, con una expresión de alegría, tomó la mano de la anciana y de su madre. «Gracias por enseñarnos a florecer», dijo, mirando a ambas. «Ahora sé que, pase lo que pase, siempre podremos encontrar la manera de crecer». Doña Amparo las abrazó, sintiendo que había sido parte de algo hermoso, algo que ni el tiempo ni las dificultades podrían borrar. «Siempre recuerden», les dijo con voz emocionada, «que la vida es como este jardín. A veces, hay tormentas, sequías y momentos de oscuridad. Pero si mantienen la esperanza y se cuidan mutuamente, siempre encontrarán la forma de florecer de nuevo». Y así, en aquel pequeño hogar lleno de flores, Elena, Valentina y Doña Amparo celebraron la vida. Habían atravesado un camino difícil, marcado por la incertidumbre y el dolor, pero también lleno de amor, esperanza y nuevos comienzos. Ahora, con un futuro brillante por delante, sabían que, mientras se tuvieran la una a la otra, siempre estarían listas para enfrentar lo que la vida les trajera. El jardín era su testimonio, una promesa de que, sin importar cuán profundas sean las raíces del dolor, siempre es posible florecer si el amor y la perseverancia están presentes.